Ahora sí, vamos a coger la palabra de Dios revelada en nuestras manos, nuestras Biblias, y volvamos juntos a Mateo capítulo 13. Nuestra atención esta mañana estará en los versículos del 31 al 35. Pero antes que leamos juntos la palabra del Señor, vamos a ir todos juntos en oración. Oremos. Padre nuestro, oramos muy sencillamente que a la hora de abrir la Biblia, tu palabra, tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para creer, para encontrar consuelo en nuestra verdad, en la verdad de tu palabra, Señor. Oramos porque todos los que son extraños al reino de Dios y a la gracia del Señor Jesucristo puedan ir hoy a ti, puedan acercarse a ti en esta pequeña porción de las Sagradas Escrituras. Tú puedas trabajar en nuestra vida, Señor, y en la vida de los que no te conocen, para que pasen esta mañana del Señor de la muerte al Señor de la vida, al Señor de la gloria, Señor. En honor al nombre del Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Ahora sí, vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 31 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. El Señor bendiga su palabra. En Manhattan, en el este de Nueva York, se encuentra un mendigo muy particular, un hombre de 97 años, llamado Irving Corey. Este hombre camina con su andador por la calle 35 del este de Nueva York, en Manhattan. Lo curioso de este hombre vulnerable, este hombre desaliñado, este hombre que nadie daría nada por él, es que pide dinero. Está mendigando por esta calle durante 17 años de su vida. Él pide en los semáforos, pide a los transeúntes en la calle, incluso se ofrece para leer el periódico por unas monedas. Sin embargo, este desaliñado anciano, y esto no es una película, es realidad, es millonario. Vive en una casa valorada en $3,5 millones.
Y no solo esto, a lo largo de su vida, Irving Corey ha trabajado como comediante, como actor en la televisión y en el teatro. Este hombre, Irving Corey, llamó la atención de los periódicos y de las noticias de la ciudad y se acercó a él un periódico británico, el Daily Mail, y le preguntó, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es la causa por la que tú estás mendigando? Y él respondió, es para combatir la soledad. Desde que murió mi esposa es algo que hago para no estar solo. Pero en el fondo de esto, realmente, en el fondo de esta noticia, después de haber llevado una larga y fructífera vida de actor, con sus 97 años, Irving Corey consigue hasta $250 diarios mendigando. Pero este dinero lo dona a una organización de beneficencia que recauda dinero para medicamentos a las personas en Cuba. Y no solo esto, no solamente esto, sino él tiene su propia fundación de ayuda humanitaria. Hermanos, las apariencias engañan. Las apariencias nos engañan. Y muchos sentidos, vamos a volver a Mateo 13 y a las dos parábolas gemelas, el grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y este es precisamente el punto de vista que Jesús tiene sobre el reino de los cielos. Este es el punto de vista. Las apariencias son engañosas. Lo que al principio puede parecer inadecuado, lo que al principio puede parecer débil, lo que al principio puede parecer algo que no va a causar ningún efecto en la vida y en el mundo, puede resultar poderoso y expansivo. Puede resultar con un poder eterno. Y Dios trabaja en los propósitos del reino para avanzar sus propósitos. Y eso es lo que debería ser para nosotros este mensaje. Un mensaje de innumerable aliento. Un mensaje alentador para nuestras vidas. Si eres como yo, si eres una persona como yo y ves la situación en la cual nos enfrentamos, la situación en la cual se enfrenta la iglesia en el día de hoy, pues realmente te vuelves una persona pesimista. Realmente dices que el futuro no es fácil. No hay futuro en lo que vemos hacia adelante. Solamente te inclinas, te pones a retorcer las manos, empiezas a pensar y solamente dices una conclusión. Concluyes en que solamente vienen nubes oscuras. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Esta es la conclusión que puedes sacar. Tal vez miras a la iglesia del Señor Jesucristo, dolorosamente oprimida. Tal vez la miras y miras que la iglesia sufre separaciones, sufre desacuerdos, incluso algunas iglesias inmersas en angustiosas herejías. Y luego miras al mundo y a la cultura y ves una espiral descendente hacia el libertinaje y hacia la violencia. Y tal vez estás tentado a retirarte. Tal vez al ver este panorama, lo que puedes pensar es que, wow, ¿cómo puedo enfrentar yo esto? Tal vez estás tentado a retirarte, a retroceder, a adoptar una postura defensiva y a mantener el mundo a raya, a mantener el mundo mucho más alejado de donde estás tú. No sea cosa que te engulla y te envuelva en esa oscuridad.
Pero si vamos a ser entrenados a vivir una vida en el reino de Dios, como estos discípulos que estaban frente al Señor Jesucristo, si vamos a ser entrenados a vivir una vida en el reino, tenemos que ver lo que dice Mateo capítulo 13 en los versículos 51 y 52, que son la respuesta de por qué estaba diciendo Jesús todas estas parábolas, estas primeras parábolas. Y dice que podemos abrir nuestro tesoro y sacar cosas nuevas y viejas. Podemos aprender y abrir nuestro tesoro y sacar cosas nuevas y viejas. Compartir el Evangelio, es decir, compartir el Evangelio a un mundo perdido que se retuerce de angustia. Podemos avanzar, hermanos, en lugar de retroceder. Podemos avanzar en este reino de Dios. Y necesitamos entender una cosa, ¿no es así? Necesitamos entender que el reino de los cielos al principio puede parecer un pobre viejo anciano pidiendo limosna, un pobre mendigo puede parecer, pero en realidad es mucho más grande de lo que nuestra mente puede imaginar. Al principio puede parecer insignificante. Al principio solamente puede parecer una pequeña luz, una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Pero realmente hay un principio espiritual que tenemos que aprender aquí. Y es un principio fundamental, un principio que necesitamos comprender y abrazar. El reino de Dios no se trata de las apariencias. El reino de Dios, las apariencias engañan. Las apariencias son engañosas. Cuando se trata del reino de Dios, lo que ves no es todo lo que obtienes. Lo que ves en el reino de Dios no es todo lo que recibes, hermano. Mira el texto conmigo en Mateo 13, 31 y 35. Y quiero que nos demos cuenta de tres cosas. Quiero que nos fijemos y nos estemos dando cuenta de tres cosas que nos dice este texto. El versículo 31 y 32, en primer lugar, notemos el improbable progreso del reino. Luego en el versículo 33, el poder invisible del reino. Y luego en los versículos 34 y 35, el mensaje revelado del reino. Progreso improbable, poder invencible, mensaje revelado. Pensemos primero en los versículos 31 y 32. El improbable progreso del reino. Y dice así la palabra del Señor. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza era una expresión cultural, una expresión proverbial en tiempos de Jesús para referirse a algo muy pequeño. Pensemos que la semilla de mostaza, el grano de mostaza, mide 3 milímetros. Ellos para poder hablar, para poder expresarse, utilizaban este término para referirse a algo muy pequeño. Y Jesús utiliza el grano de mostaza en 2 ocasiones más. La utiliza en Mateo 17, 20 y luego en Lucas, de una manera un poco más diferente, luego en Lucas 17, del 4 al 6. Describe la fe tan pequeña como un grano de mostaza. Y Jesús aquí está haciendo uso de este mensaje popular de la retórica en aquellos tiempos. Para algo diminuto, para algo fácil de pasar desapercibido,
utiliza el grano de mostaza. Cuando describe el reino, cuando describe ese reino, y así todo el mundo habrá entendido su punto. Todo el mundo habrá entendido lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Es una expresión perfectamente clara, es una expresión perfectamente visible, perfectamente elocuente, pero también es profundamente impactante. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas. Yo pienso en este momento la mente de los discípulos delante del Señor Jesucristo. No es que se lo dijeran, pero yo pienso en lo que podían pensar. Podían haber dicho, no, Jesús, no, un momento, detente ahora mismo. Creo que estás equivocado. Esperamos el reino del Dios, el reino de los cielos, en una acción cuando venga el Mesías. Cuando el Mesías venga con un poder sobrenatural, destruirá a nuestros enemigos y establecerá un reino de paz. Este era el pensamiento judío de la época, el pensamiento de los discípulos en aquel momento. El reino de los cielos, hermanos, es como un grano de mostaza. Pero al principio que Jesús está enseñando realmente es crucial. Este principio es crucial para cada uno de nosotros, para reorientar el pensamiento de estos discípulos y quizás también para reorientar nuestro pensamiento. El reino que Jesús les dice que llegará de los confines de la tierra triunfará sobre toda oposición. Pero todavía no. Todavía, ahora mismo, no. Triunfará, pero no en este instante, no en este momento. Como un grano de mostaza plantado en un campo, el reino de los cielos experimentará un progreso, experimentará una evolución. Así que el reino de Dios, el reino de los cielos alcanzará sus dimensiones en una extensión mundial desde comienzos improbables. Desde un comienzo improbable, un comienzo que no es posible que pueda ser. Puede que no parezca mucho ahora mismo, pero crecerá hasta que los pájaros del aire vengan a él y aniden en sus ramas. Puede que ahora no lo parezca. Jesús está citando al profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, donde el Señor promete que establecerá a su pueblo como un árbol donde las naciones encontrarán refugio y descanso en él. Y dice así: en el monte alto de Israel lo plantaré y alcanzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. El plan de Jesucristo, el plan del Señor Jesucristo con la iglesia es que todas las aves del aire habiten en este árbol, habiten en él y aniden y tengan en él refugio eterno. Es decir, toda la gente de cada tribu, de cada lengua y de cada nación tendrá un hogar eterno en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el plan del Señor Jesucristo, ese es el destino del reino de Dios. Qué fácil es pasarlo por alto, ¿no? Qué fácil es desatender el reino de Dios. Qué fácil es pasarlo por alto, subestimarlo. Qué fácil es. Notemos cuidadosamente que Jesús dice que aquí, que el reino de los cielos el reino de los cielos es semejante a, es. O sea, está hablando de cómo el reino apareció entre ellos mientras hablaba en ese mismo momento. El reino de los cielos es. El reino de los cielos ya está aquí, dice el Señor Jesucristo. El reino de los cielos está aquí como un grano de mostaza.
mientras les está hablando a los discípulos. Realmente no puedo evitar hacer esta alusión al Señor Jesucristo. Realmente aquí hay un paralelismo perfecto con el Señor Jesús. Los padres de la iglesia primitiva dijeron que Jesús era el auto Basilea, el reino en sí mismo. Donde está Jesús, está el reino. ¿No es verdad? Donde está Jesús, está el reino. ¿Y cómo le respondieron? ¿Cómo respondieron al Señor Jesucristo? Lo rechazaron, lo despreciaron, no tuvieron nada de consideración con Él. Su venida, su persona, su obra, plantada en forma de semilla. Por así decirlo, el mundo, brotará en el mundo el reino de Dios. Comenzará a crecer, pero esta semilla no pensarán en ella. No será de mucha importancia. Esta semilla pasará por alto. No será relevante en este mundo. Isaías 53, versículo 2 al 3, nos recuerda un lenguaje muy similar. Nos recuerda cómo Jesús estaba y cómo la gente respondió a Él. Dice así: subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El grano de mostaza, el grano insignificante, digno de ser ignorado. Uno de los hombres que ocultan el rostro. Los hombres ocultaron de él su rostro. No lo estimamos. Este es Jesús, una semilla rechazada, una semilla sembrada en el campo del mundo. En Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús utiliza otra imagen similar. Esta vez para hablar mucho más estrechamente sobre él mismo, sobre su muerte. Y dice así: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús despreciado, Jesús rechazado, crucificado, asesinado, muerto y enterrado. Pero su muerte dice que es la siembra de una semilla. Su muerte es la siembra de esta pequeña semilla que va a dar mucho fruto. Ahora, de todas las cosas, cuán improbable era aquella cruz para todos aquellos que estaban delante observando este sacrificio. Cuán improbable era esa cruz. Vieron allí a Jesucristo colgado en un madero. Vieron ahí el instrumento de Dios para plantar el árbol del reino en este mundo. Las autoridades romanas no vieron en Jesús nada en él, solamente vieron que era una amenaza para su gobierno, una amenaza para el gobierno de César. Vieron que era contraproducente para su paz, para su prosperidad. Las multitudes que estaban presentes ahí se deleitaron en su caída. Las multitudes incluso se reían de él. Incluso los discípulos por parte se desesperaron y lo abandonaron, lo dejaron solo. Vieron allí en la cruz a un hombre abandonado, a un hombre desechado. Y esta es la cruz del Señor Jesucristo. Nadie vio como realmente es. Nadie apreció la cruz
como realmente es. Es un grano de mostaza del reino. Es un moribundo grano de trigo que hará un progreso eterno para el pueblo de Dios. El reino y el plan de Cristo fácilmente perdido, fácilmente desechado, fácilmente pasado por alto. Y me pregunto esta mañana, me pregunto ahora mismo yo, tal vez has escuchado el nombre de Jesús muchas veces. Tal vez has escuchado su evangelio infinitas veces en tus oídos. Y ahora me pregunto, ¿sigue siendo ahora de la misma manera que lo fue? ¿Sigue siendo impresionante para ti? ¿Te sigue removiendo el corazón el nombre de Jesucristo y su mensaje? ¿Sigue siendo igual de irrelevante que al principio? ¿O está siendo relevante para ti? Y así pues, cuando escuchas el mensaje del Señor, ¿te quedas quieto, parado? ¿No se mueve tu corazón? ¿Puedes encogerte de hombros y alejarte sin que te afecte el destino eterno de tu vida? Él es, después de todo, ese pequeño grano de mostaza. El mensaje de nuestro Señor en este pasaje es que la semilla que brota toda la vida del reino es Él. Él es la semilla. No subestimes al Señor Jesucristo. No lo rechaces, no rechaces al Señor Jesucristo. No lo escatimes al Señor Jesucristo. No pases por alto su presencia. No hay esperanza sin Él. No hay ninguna esperanza sin Él. ¿No es así? ¿No es verdad? Y me pregunto, ¿cómo piensas de su reino? ¿Qué piensas del reino de Dios? Ahora que han pasado 2000 años después de su establecimiento, después que ese árbol ha extendido sus ramas. ¿Cómo piensas del reino? El hecho es que a pesar de todo, el reino ha tenido un progreso, pero está siendo pequeño. ¿No es así? No es un gran progreso, es un pequeño progreso después de 2000 años de cristianismo. A menudo asediado, a menudo opuesto, a menudo presionado, a menudo burlado, a menudo ridiculizado. Este es el reino de Dios, a menudo irrelevante. El reino como aquel grano de mostaza. Tal vez incluso estés listo para rendirte. Quizá pienses que tus trabajos en el reino realmente no dan frutos al Señor Jesucristo. Tal vez todo lo que puedes hacer es orar. Tal vez todo lo que puedes hacer es decir algunas pocas palabras al Señor Jesús. Tal vez todo lo que puedes hacer es amar a tu prójimo de una manera consciente, involuntaria. Y eso es lo que estás haciendo, y eso es lo que estás entendiendo, y eso es verdad. Pero no ves ningún fruto al hacerlo. Quizá no ves ningún fruto al poderlo hacer. Tal vez estés pensando, bueno, quizá estoy haciendo mal las cosas. Quizá las cosas no las estoy haciendo bien, las cosas del Señor en mi vida. Tal vez es porque mi historia no vale la pena compartirla. Tal vez es porque mi amor es insuficiente al Señor Jesucristo. Tal vez es que mis oraciones son ineficaces. Soy demasiado pequeño para servir al Señor. ¿Ves? ¿Ves cómo esta línea de razonamiento erróneo es la línea de razonamiento que tenían las multitudes que rodeaban al Señor Jesús? ¿Lo ves? Pero la verdad es que el reino de Dios, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, dice Jesús. Fácilmente
pasado por alto, a menudo rechazado. Es la naturaleza del reino. Dios eligió a lo más bajo. Dios eligió a lo más despreciado del mundo. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es. 1 Corintios 1:28. Dios toma a su Hijo, lo cuelga en una cruz, y todos lo desprecian, y todos lo aborrecen. Esa semilla plantada en el reino del mundo. Y Dios toma tus labios y los míos. Dios toma nuestras oraciones balbuceantes. Dios toma las pocas obras que hacemos para el Señor, nuestro servicio al Señor. Dios toma todo aquello que hacemos y, hermanos, hace crecer su reino. Dios toma todo aquello que tú haces, por pequeño que te parezca, y hace crecer su reino. Quizá a veces es improbable en el razonamiento humano pensar esto. Es algo improbable poderlo pensar, pero realmente es de acuerdo a la promesa del Señor Jesucristo. Las apariencias, hermanos, son engañosas. Las apariencias engañan. No juzguemos el valor del trabajo del hombre en el nombre de Jesús por nuestras expectativas o nuestra comprensión. Aprendamos a juzgar el reino de Dios por sus promesas, por las promesas del Señor Jesucristo. Y ahora sí, vamos a ver en segundo lugar, en el versículo 33, la parábola de la levadura. Esta vez, el punto es que el reino crece con un poder invisible. Crecimiento improbable, poder invisible. La levadura, como sabrán, es parte de un lote de masa fermentada en una cocción anterior, y luego se mezcla con harina para volverla a cocer y leudar todo, para que todo crezca, para que todo suba y se engrandezca. En las Escrituras, la levadura se usa a menudo como un símbolo de pecado. Por ejemplo, Jesús advierte a sus discípulos contra la hipocresía de los fariseos en el capítulo 8, versículo 15 de Marcos. También Pablo utiliza en 1 Corintios 5 para llamar a los creyentes que se aparten de la malicia del pecado, de la levadura, para que se aparten de ella. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y al mismo tiempo, también en Gálatas 5, versículo 8, dice lo mismo: un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura está tratando en la Escritura con el pecado. Pero esta vez nuestro Señor Jesús usa esta idea, usa este concepto de levadura para hacer una imagen chocante y desafiante. Hacer una imagen y mostrar cómo el pecado se contagia y crece como la levadura, que el reino de los cielos es mucho más potente, es mucho más fuerte, va a crecer mucho más que el pecado. Notemos las medidas que leudadas en el versículo 33. Dice que son tres medidas que son un peso aproximado de 35 litros más o menos. Pero Jesús dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué cantidad había aquí? 35 litros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así es el reino. Así es el reino de los cielos. No puedes verlo, no puedes ver cómo actúa, es misterioso, pero la potencia del reino es irresistible. La potencia que tiene el reino de Dios
es irresistible. Si la parábola del grano de mostaza enfatiza el crecimiento extensivo del reino, la parábola de la levadura enfatiza el poder intensivo del reino. Y eso, una vez más, deberíamos animarnos, hermanos. Deberíamos buscar servir al Señor Jesús en estos tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque todas sus promesas están a nuestro favor. Es a favor de la iglesia, es a favor nuestro. Enfrentar un mundo hostil, un mundo lleno de incredulidad, un mundo en este momento lleno de un virus, del COVID-19. Enfrentar este mundo equipados con dos armas, la predicación y la oración. Dos armas que, pensando naturalmente, tienen pocas posibilidades, pero eso es como una guerra nuclear. La levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Es potente, es silenciosa, es misteriosa. Funcionará sin ser notado. Silenciosamente. Sin saberlo funciona. Estamos llamados aquí, creo, a luchar contra las fuerzas del desánimo. Estamos llamados a equiparnos para el reino de Dios, a entender cómo funciona el reino de Dios y luchar contra el desánimo, poniendo nuestra voluntad en sus promesas, confiando en sus promesas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un día toda la iglesia del Señor Jesucristo será rescatada, será salvada. Un día será en la gloria, estará en la gloria y será así. Habrá una multitud incontable de sus hijos, cantando alabanzas al Cordero. Cada tribu, cada lengua, de cada nación, será así. Nada puede frustrar los propósitos del Señor Jesucristo. El improbable progreso del reino, el poder invisible del reino. Y aquí tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor Jesucristo. Y por último, muy brevemente, vamos a ver el mensaje revelado del reino. Versículos 34 y 35. En el versículo 34 encontramos que el modus operandi del Señor Jesucristo, nos lo dice en el versículo 34, es la forma de actuar el Señor Jesucristo mediante sus parábolas, al usar las parábolas. Es un patrón ordinario que el Señor Jesucristo utiliza. Y en el versículo 35 se nos dice que abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esta es una cita del Salmo 78, versículo 2. El Salmo 78 es un recuerdo de la historia de Israel en el Éxodo en Egipto, hasta el reinado del rey David. Y Asaf, el que escribió este salmo, dice que abriré mi boca en Proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El término hebreo utilizado aquí es Masai. Y este término se puede traducir de varias maneras. Puede referirse a un dicho, puede referirse a un proverbio y puede referirse a una parábola. De hecho, algunas Biblias, la Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, la Biblia Reina Valera de 1909, traducen esta palabra, en lugar de proverbio, la traducen por parábola. Las parábolas del Señor Jesucristo son eternamente relevantes para el pueblo de Dios. Las parábolas del Señor Jesucristo son perennemente santificadoras para su pueblo. Jesús revela esta verdad no a todos, sino a aquellos que les ha mostrado la fe en Él. Aquellos que tienen fe en Él. Él vino a revelar a Dios. Jesucristo vino a revelar los misterios
ocultos desde el principio de los tiempos por medio de estas parábolas. Él vino a establecer el reino. El reino de Dios está construido mediante la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero decir aquí. El reino de Dios nace en una semilla que se planta en el mundo y puede parecernos un progreso improbable. Puede parecernos algo imposible de realizar, pero Dios lo hará mediante un poder invisible. El instrumento con el que hace este progreso es la herramienta del poder del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que ha venido en la persona del Señor Jesucristo y ahora ha sido registrada para todos nosotros en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Mateo nos lleva de vuelta a la Biblia. En el Salmo 78, el misterio de predicación del Señor Jesucristo en parábolas, la forma en que Jesús revela cómo es el reino y cómo se tiene que extender el reino de Dios a aquellos discípulos. La palabra de Dios, como ves, es el eje de progreso de su reino. El instrumento por el cual el Espíritu de Dios ayuda a leudar toda la masa, a crecer su reino. Cuando todos los que lo rodeaban hoy en día están perdiendo la confianza en la palabra, la confianza en la Biblia, el pueblo de Dios tiene que tener esa confianza, porque es por medio de su palabra la que puede engrandecer su reino, la que puede hacer crecer su reino. Creo que esta parte de la Escritura nos insta a ser como los discípulos en el capítulo 6 de Juan. Después de que Jesús se dedicara a hacer una dura enseñanza a las multitudes, se volvieron sus discípulos. Las multitudes le abandonaron porque no podían aguantar lo que Jesús estaba diciendo. Y los discípulos se volvieron a él y Jesús dijo, ¿también vosotros me abandonaréis? ¿Y recuerdas la respuesta? ¿Recuerdas cuál fue la respuesta por medio de Pedro, el portavoz de los discípulos? Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de vida eterna es lo que estás escuchando. Las palabras de vida eterna es aquello que tienes en las manos. Esto que tienes en las manos, esta es la palabra del Señor. La Biblia que tienes en la mano ahora mismo son las palabras de vida eterna. Esto es la levadura potente que hace extender el reino. Aquí es donde el Espíritu de Dios trabaja con poder, por medio de su palabra. Y a través de su santa palabra hace crecer su santa voluntad en este mundo caído, en este mundo lleno de oscuridad, en este mundo lleno de problemas, en este mundo que no vemos futuro, no vemos dónde podemos llegar, no vemos el avance de la iglesia en ningún momento, no vemos su crecimiento. Por medio de la palabra del Señor se hace este crecimiento. ¿Dónde más podemos recurrir si no es a la palabra de Dios? Hermano, hermana, ¿amas la Biblia? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Somos gente de la Biblia? Si anhelas ver avanzar el reino de Dios, ese es el medio por el cual se puede avanzar. Estúdiala, vívela, conócela, sé parte del reino. Vive en misión, vive su evangelio. De esta forma será como el evangelio progrese. El progreso improbable del reino, el poder invisible del reino y el mensaje revelado
del reino. Que el Señor nos bendiga por medio del ministerio de su palabra. Oremos, hermanos. Oh Padre nuestro, te alabamos por tu santa palabra. Te alabamos por la revelación que has dejado después de miles de años. Has dejado a tu pueblo, has dejado a tu iglesia. Gracias por tu santa voluntad en tu palabra, Señor. Oramos por el progreso de tu reino. Incluso en este medio, en este momento tan delicado, tan malo para la iglesia y para el mundo, Señor. Oramos para que tu poder, para que tu obra sea eternamente extendida, Señor. Mata el pecado, Señor. Empuña tu espada, Señor, delante de nosotros y asesina el pecado de nuestra vida. Haznos, Señor, dar fruto y dar fruto para tu gloria, para tu reino, Señor. Deja que la levadura del reino eleve todas nuestras vidas, Señor. Deja que tu gloria resplandezca en cada uno de nosotros, Señor. Multiplica la iglesia en este país, Señor. En el nombre y la gloria de Jesús. Amén, Señor.